Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguéis y no os juzgarán, porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, lunes de la 12ª semana del tiempo ordinario de nuestro calendario litúrgico, y tenemos palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, palabra fuerte, así es el Evangelio. El Evangelio tiene unos criterios evangélicos y tiene una norma evangélica para el discipulado que en algunos momentos nos reta, hermanos y hermanas, y lo que pretende hacer es transformarnos, lograr el cambio y que hagamos lo correcto, porque eso es siempre lo que ha buscado Jesucristo al enseñarnos la doctrina evangélica y el mandato evangélico. Hoy quiero meditar a través de una pregunta: ¿quién soy yo para juzgar al prójimo? ¿Quién soy yo para juzgar al prójimo? Y cuando hacemos esta pregunta para dirigir nuestro pensamiento hoy, pues ya tenemos que saber de qué trata la palabra de Dios hoy. Hoy la palabra de Dios está en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Fuerte, como te dije, lo que nos está diciendo Jesucristo el Señor. Por eso lanzo la pregunta para todos nosotros, ha sido la pregunta mía de reflexión: ¿quién soy yo para juzgar al prójimo? Y lo que Cristo nos está diciendo en el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, para que lo podamos entender, es que nos queda grande el papel de jueces. Nos queda grande el papel de jueces, y dentro del discipulado, del que cree en Cristo, del que sigue a Cristo, del que tiene vida cristiana y vida espiritual en Él, no se puede juzgar al prójimo de la forma que advierte nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que hacer otras varias preguntas. Además, esto de quién soy yo para juzgar al prójimo, ¿se puede juzgar? Podemos preguntar aquí hoy. ¿Cuándo es que nosotros podemos juzgar? ¿Y por qué es que tenemos esa tendencia y esa inclinación a juzgar? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que buscamos? Y para mí, hermanos y hermanas, es que estamos confundidos, porque la iniciativa que tenemos es buena, pero lamentablemente estamos utilizando el papel equivocado. La iniciativa que tenemos es buena porque lo que nosotros estamos es preocupados por el prójimo, preocupados por su conducta, preocupados por su vida tal vez inmoral, por su alejamiento de las cosas de Dios, por las consecuencias y los resultados que han tenido sus actos de pecado. O sea, estamos preocupados por eso, pero lamentablemente partimos de una premisa equivocada para corregirlo, para atraerlo, para hacerlo caer en cuenta, para que entre en sí y se dé cuenta y entonces se arrepienta o vuelva a la casa de Dios o pida perdón, se reconcilie, sane y pueda pues reparar cualquier daño que haya cometido. Entonces quiero que lo entiendan desde ese punto de vista. Parece que la intención que tenemos es buena, pero lamentablemente estamos utilizando el rol y el papel que es equivocado. Nos queda grande el papel de jueces, es lo que dice Jesucristo aquí el Señor, y hasta nos trata como que de incoherentes. Y cuando yo digo incoherentes es por no decir hipócritas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice y utiliza la palabra hipócrita. ¿Cuándo es que se puede juzgar, hermanos y hermanas? Vamos a empezar por ahí para aclarar todo este tema. ¿Cuándo es que se puede juzgar? Porque sí podemos juzgar. La palabra de Dios nos enseña, hermanos y hermanas, que sí se puede juzgar cuando yo entro en un discernimiento para formar mi conciencia. Yo tengo que hacer un juicio para discernir y para formar mi conciencia, para discernir que si me puedo casar, si no me puedo casar, para discernir si quiero estudiar esto como profesión o si quiero estudiar aquello como profesión. Ahí estoy haciendo un juicio,
ahí estoy juzgando, pero no es al prójimo. Lo que yo estoy juzgando es el discernir qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero en mi estado de vida, si lo quiero cambiar de soltero a casado, si quiero ser un profesional o si quiero ser un obrero, si quiero trabajar para otro, si quiero yo ser mi propio jefe. Ve ahí, tú puedes juzgar, eso es un juicio, estás juzgando, pero no estás juzgando al prójimo, estás discerniendo. Y yo también lo puedo utilizar, el juicio se puede juzgar para cuando yo quiero formar mi conciencia. Formar mi conciencia es discernir, formar mi conciencia de que esto es malo, esto es bueno, esto me ayuda, esto me desayuda, esto me aleja, esto me acerca. Aquí me vuelvo más profundo, aquí soy más superficial. O sea, hay un juicio también en términos de la conciencia para tener una conciencia recta. Para tener una conciencia moral correcta, yo tengo que juzgar ciertas situaciones de la vida. Estas amistades no me convienen, estas amistades sí me convienen. Estoy formando la conciencia porque no me conviene este grupo, porque es un grupo de riesgo, están en el alcoholismo, están en la sustancia, están en un estilo de vida y conducta que no es de cristiano. No me conviene hacer una amistad o estar en ese grupo o ser apoyados por ellos. O sea, yo estoy formando mi conciencia. No estoy entrando en un juicio sobre la vida de las personas. Estoy formando mi conciencia. Así que vamos por dos. Y en eso también cae que nosotros tenemos que hacer un juicio de discernimiento y de formación de conciencia para poder llevar la luz al mal, aquello que es maligno, aquello que es del príncipe de este mundo, aquello que es de las tinieblas. Pues hermanos, tenemos que hacer un juicio de discernimiento, un juicio de discreción para nosotros llevar la luz. Y llevar la luz es llevar a Cristo, es llevar las cosas buenas, es llevar la palabra de Dios, es llevar el testimonio. Tenemos que alumbrar esas tinieblas. Entonces en ese caso yo lo puedo hacer, pero ya eso no es el motivo de juzgar la conducta de nadie. Es cuestión de yo transformar, de yo cambiar ciertas cosas en la vida para que se vean a la luz de Cristo y no ante las cosas que son de las tinieblas. Y también porque hay que llevar la luz de Cristo a la indiferencia, ¿no? Si hay un tipo de actividad, hermanos y hermanas, que es injusta, hay un tipo de actividad que es agresiva, de agresión, de violencia, de crimen, hermanos y hermanas, hay que llevar la luz, ahí hay que juzgar, ahí hay que tomar un discernimiento. No, esto está malo, aquí alguien puede perder la vida, y entonces estoy juzgando como que aquel va a matar al otro, déjame intervenir, ¿ves? Eso es rápida actuación. Ahí hay un juicio, pero un juicio, hermanos y hermanas, para discernir, un juicio de formación de conciencia, llevar luz allí donde hay mal o donde puede haber una indiferencia. Un gran ejemplo, hermanos y hermanas, de juzgar con discernimiento y formación de conciencia es el caso que todos nosotros conocemos de Salomón. ¿Tú te acuerdas del caso de Salomón? Y es muy conocido, muy notorio, mucha gente habla de él, muy citado en muchas discusiones de la iglesia. El caso de Salomón, ¿no? La decisión salomónica. Dos mujeres que vienen alegando ser la madre del mismo niño ante Salomón. O sea, dos mujeres dicen, este es mi hijo, y la otra, no, este es mi hijo, y no, este es mi hijo, y ahora se lo llevan al sabio de todos los sabios, ¿no? En aquel tiempo, hermanos y hermanas, no había certificados de nacimiento, no existían los padres allí, no había prueba y testimonio de un padre que alegara así, ella es mi esposa, ella es la madre del niño. Todo eso se descarta dentro de lo que leemos en la Biblia. En aquellos tiempos, pues, ni se podía pensar en un DNA, hermanos y hermanas, en un ADN, una prueba de un DNA para determinar la paternidad o de quién es este hijo. No había nada de eso. Y no habiendo prueba, hermanos y hermanas, no habiendo testigos, no habiendo prueba documental, Salomón no tiene otra escapatoria. Utilizó, ¿cómo voy a juzgar esta situación? ¿Cómo yo voy a juzgar esta situación? Con discernimiento. La sabiduría de Salomón es discernimiento. El juicio es de conciencia. Salomón llevó la luz al mal allí porque alguna de esas dos estaba mintiendo. Alguna de esas dos tenía un propósito terrible cuando estaba alegando que el hijo era de ella y le estaba quitando la maternidad a la madre y le estaba quitando a su hijo también a la madre. Algo malo había allí y una de ellas tenía que ser la culpable. Entonces allí había una indiferencia también, lo podemos poner como ejemplo, porque le estaban faltando el respeto a una de ellas. ¿Cuál de ellas será?
El sabio Salomón decidió, hermanos y hermanas, con sabiduría por parte de Dios. Tenía ese don precioso por parte de Dios, el rey Salomón. Óigame, el rey Salomón, todos sabemos lo que hizo, ¿no? Pues bueno, en este caso, como no tenemos otra salida, búscate ahí una espada y divídeme al niño por la mitad, le da la mitad a esta y le da la mitad a la otra y se acabó el asunto. No había pruebas. Y la verdadera madre que lo lleva aquí adentro todavía ese cordón umbilical, que todavía tiene no solamente lo de la madre biológica, sino de la madre que lo llevó en el vientre 9 meses. Esa fue la que dijo, está bien, déselo a ella, antes de que muera. Solucionado. Sabio Salomón, esa es la madre. Juicio, juzgar, esa es la madre. La otra ha permanecido callada y le importaba 4 carambas lo que le pasara al niño. Pero esta prefirió dárselo a ella para que el niño no muriera. Esa es la madre. Ese es el juicio que se permite, hermanos y hermanas. Ese es el juicio de que yo te estaba hablando ahorita. Ese es el juicio de discernimiento. Ese es el juicio que forma la conciencia para que tú puedas juzgar ciertas situaciones en la vida. Ese es el juicio que lleva luz ante el mal, luz ante la indiferencia. Ese es el que se permite. Ahora, ¿cuándo es que no se permite juzgar? Pues, hermanos y hermanas, no se permite juzgar cuando nos hacemos jueces. Porque Cristo lo que nos está diciendo en el Evangelio de hoy es, hermanos y hermanas, que nosotros no tenemos la autoridad, hermanos y hermanas, ni la misión de juzgar al prójimo. Ninguno de nosotros tiene la autoridad, ni tiene la misión de juzgar. El discipulado envuelto en las cosas de Cristo no lleva, no contempla, no es ni derecho ni privilegio de yo juzgar la vida de nadie, hermanos y hermanas. Eso hay que descartarlo y eso tiene que estar claro en cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque, hermanos y hermanas, si nosotros examinamos nuestra vida, si nosotros hacemos examen de conciencia y si yo he criticado en alguna ocasión y si yo he difamado, no somos mejores que los demás. Eso es lo que nos está diciendo Cristo. Cuando Él señala que hay incoherencia, cuando Él dice hipócritas aquí, no lo digo yo, lo dice Cristo, lo que nos está diciendo es por qué son hipócritas los que juzgan al prójimo, porque llevan esa pelusa dentro de los ojos y critican la viga del otro y la pelucita de ellos no les deja ver la viga que llevan dentro, ¿no? O sea, la viga que ellos llevan dentro no se las deja ver por estar mirando la pelusa del prójimo. Fuera de toda coherencia, hermanos y hermanas, a veces hasta se ha perdido, lamentablemente, hermanos y hermanas, lo que es difamar. Hemos criticado y la crítica se ha convertido, oh no, es una crítica constructiva. No es una crítica destructiva. Entonces hoy todo se disfraza como que no, espérate, no te sientas mal. Es una crítica constructiva. Bueno, una crítica constructiva debe ser una crítica objetiva, porque una crítica constructiva que es una crítica subjetiva, pues ya no es la realidad. Es lo que yo creo y lo que tú crees no es la realidad. Entonces caemos dentro de eso. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque si nosotros hemos criticado, hermanos y hermanas, y si nosotros hemos difamado, de alguna forma no somos mejores que los demás. Ese rol no nos toca, no tenemos autoridad y no tenemos misión para hacerlo. ¿Por qué es que lo hacemos entonces, hermanos y hermanas? ¿Por qué es que tocamos ese rol que es el rol del juzgar? Pues mire, creemos a veces, y tenemos que tener cuidado con esto, que nosotros somos del grupo de los buenos y del grupo de los convertidos, porque aceptamos a Cristo como mi Salvador, porque voy a misa, porque rezo, porque comulgo, porque confieso, porque estoy en un grupo apostólico, porque hago caridad, porque hago limosna, porque hago ayuno, porque hago oración. Yo soy del grupo de los buenos y por lo tanto yo soy del grupo de los convertidos. Y yo, al que estoy señalando, al que yo estoy juzgando, es el grupo del bando opuesto. ¿Y quién es el bando opuesto? Pues el bando opuesto, si yo soy bueno, ellos son los malos. ¿Ve? Si yo estoy convertido, ellos son los inconversos, hermanos y hermanas. Y esa división que hacemos es terrible. Esa división no la podemos hacer nosotros, porque ya nosotros estamos empezando a separar entre la izquierda y la derecha, y eso no nos compete a nosotros, porque izquierda y derecha y separar entre buenos y malos es un asunto de juicio, es un asunto de un juez.
es un asunto, una sentencia. No podemos confundir la denuncia con la sentencia, hermanos y hermanas. Nuestro mundo anda dentro de todo esto. Ahorita lo decía con lo de difamar y ahora es con la denuncia. O sea, una denuncia es una alegación, una sentencia es el resultado, hermanos y hermanas, de un juicio que declara una inocencia o una culpabilidad. O sea, un juicio, si yo me meto a hacer un juicio, estoy desarrollando el papel y el rol de juez, estoy juzgando, me he tomado esa misión, esa autoridad y estoy declarando este es salvo o este no es salvo, este se condenó o este se salvó. Eso no nos toca a nosotros. O sea, no confundas una denuncia con una sentencia. Nosotros podemos denunciar los males del mundo, nosotros podemos denunciar las acciones malas de otra persona, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de los compañeros de la iglesia. Yo puedo denunciar y tu denuncia es una alegación. Y la alegación siempre admite que hay pruebas de lo contrario. Y si admite pruebas de lo contrario, tú vas a tener que probar lo que estás alegando. Por eso una denuncia, hermanos y hermanas, es denuncia, porque es un alegado, un alegato. Un alegato hay que probarlo, y si no tienes pruebas, se cayó el caso. Pero si te metes a sentenciar, entonces actuaste como juez. Ya no es una alegación, sino que juzgaste y estás diciendo esto es blanco y esto es negro y se acabó. Y nosotros no podemos entrar dentro de esa situación, hermanos y hermanas. Por eso es que Cristo dice que el papel de jueces nos queda grande y que quiénes somos nosotros, ¿para qué? Para juzgar al prójimo. Entonces nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que quitarnos la idea de estar reprobando a los pecadores. Esa obsesión que tenemos, hermanos y hermanas, de los que no cumplen la ley, de estar detrás de ellos y puyándolos. Y lo que nosotros queremos es la conversión, claro que sí. Pero no sabemos manejar cómo hacer que una persona vea que ha hecho una conducta mala y que necesita convertirse, a no ser que sea con el señalamiento, con la sentencia definitiva de que es malo, de que no es bueno, de que está en pecado o de que está ya condenado. Pues, hermanos y hermanas, todas estas cosas se meten en la mente y nos desvinculan principalmente del papel y del rol que tenemos que ser nosotros como cristianos, que no es el papel de jueces. Hermanos y hermanas, a esto le llaman en la espiritualidad un término muy interesante, el defecto del cristiano principiante o del recién convertido. El defecto del cristiano recién convertido o del cristiano principiante es que una vez alguien se convierte, una vez se convierte y acepta a Cristo, como que se convierte empieza a juzgar todo lo que encuentra. El mundo es malo, el pecador, la prostitución, entonces todo eso es lo que hablan. O sea, la gente recién conversa, los recién cristianos han caído en un estilo, y por eso a esto se le llama el cristianismo, el defecto del cristiano principiante, el defecto del cristiano recién convertido, que toma un papel de juez y todo el señalamiento es los malos, yo soy bueno, los malos y los buenos, los inmorales, los morales, los del pecado, los de la gracia, y no hablan acerca de nada más. Eso es tomar un papel de juez. Y hermanos y hermanas, ese no es el papel del cristiano que se ha convertido a Jesús nuestro Señor. Nosotros lamentablemente, hermanos y hermanas, crecemos y creemos a veces que juzgando logramos la conversión de los demás. Creemos que juzgando, que sentenciando logramos la conversión de los demás, y eso no es así. Lo que logra la conversión de los demás no es nuestro juicio, es el testimonio. Por eso nos queda grande el papel y el rol de jueces. Por eso no podemos juzgar al prójimo. Lo que convierte a otra persona no es que tú la sentencies, no es que tú la juzgues. Si estás buscando la conversión, no por el juicio no va a venir, por tu sentencia no va a venir por tu testimonio. Eso cambia a la otra persona. El cambio que yo demuestro en mí hace cambiar a los demás. ¿Cómo yo puedo provocar el cambio en los demás? Cambiando yo primero. Si un amigo tuyo no quiere cambiar, ¿cómo tú lo haces cambiar? Cambiando tú primero. Tú cambias primero para que tú veas que cuando tú pones límites en la amistad, cuando tú pones ciertas distancias, cuando tú pones ciertas normas acerca de la amistad, el otro se va a dar cuenta, caramba, no estoy cambiando yo, está cambiando él. Pues para yo ser amigo de él tengo que entrar dentro de todo eso. Así es que se logra el cambio. Cuando una persona no quiere cambiar, cambio yo.
Porque al ver él mi cambio, le puedo provocar el cambio a él. Y esa es la técnica. El testimonio mío desarrolla un cambio para que la otra persona lo vea y diga, caramba, este está cambiando por mi actitud. Este se alejó y no es mi amigo por lo que yo estoy haciendo. Y puedo provocar el cambio en el nombre de Dios. Dios quiera que eso se dé y eso se logre así, hermanos y hermanas. Y esa es la ruta que tenemos que llevar. Tener cuidado con esto, hermanos y hermanas. Cristo es bien sincero y Cristo es bien rudo en esto y no come cuento y no tiene pero en la lengua. Quiere decir que esto es bien valioso para la vida cristiana y nos puede causar un problema de salvación. Fijémonos en nuestra vida antes de la motita o la pelusa del prójimo, porque esa viga que llevamos en el ojo nosotros no la podemos ver nosotros mismos y es un grave error. Mire, hermanos y hermanas, quiero terminar con 4 versículos breves, pero que son bien importantes en materia de lo que estamos diciendo hoy. ¿Quién soy yo para juzgar al prójimo? Y en Romanos 2:1 nos recomienda Pablo y nos dice Pablo, te condenas a ti mismo, dice Pablo, cuando juzgas a los demás, pues tú haces lo que está condenado. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás, pues tú también haces lo que está condenado o lo que está prohibido. O sea, ahí yo ni voy a abundar más, hermanos y hermanas, porque esto es cuestión de nosotros hacer examen de conciencia. En el mismo Romanos, capítulo 14, versículo 4, dice Pablo la pregunta que estoy utilizando hoy de reflexión. ¿Quién eres tú para criticar el servicio de los demás? ¿No? ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo? ¿Quién eres tú para criticar el servicio, la obra de los demás, lo que hacen los demás? No te compete a ti ese juicio, tú no eres juez, nos queda grande el papel, no nos toca a nosotros la misión de juzgar. Y en 1 Corintios, hermanos y hermanas, capítulo 5, versículo 12, dice Pablo, yo no tengo que juzgar a los que están afuera. Pero ¿no son acaso ustedes quienes deben de juzgar a los que están adentro? O sea, nos pasamos juzgando a los demás y no nos juzgamos a nosotros mismos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vamos a empezar por nosotros. ¿Sabes qué? Nosotros vivimos en una sociedad que está muy pendiente de lo que pasa en el exterior y poco pendiente de lo que pasa en el interior. Muy ocupados de lo que pasa en el exterior y bastante desocupados en lo que pasa ¿qué? En el interior. Y cuando estamos hablando de no juzgar, hermanos y hermanas, tenemos que saber si la casa nuestra no está correctamente en su posición, no podemos criticar la casa del prójimo porque está fuera de orden. Si mi casa no está en orden, yo no puedo salir a criticar al que está en la casa fuera de orden, afuera. O sea, el interior es primero antes de tocar el exterior, porque eso es lo que genera cambio y eso es lo que nos está diciendo San Pablo en 1 Corintios 5, 12. Y mira, en Santiago 4 también aquí hay una palabra buenísima, hermanos y hermanas, que nos complementa a lo que estamos discutiendo hoy. Santiago 4, versículo 11. Hermanos, no se critiquen unos a otros. El que habla mal de un hermano o se hace su juez, habla contra la ley y se hace juez de la ley. Pero a ti que juzgas la ley, ¿te corresponde juzgar a la ley o cumplirla? Uno solo es juez, aquel que hizo la ley y que puede salvar y condenar. Pero ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? Ahí está. ¿Por qué no puedo juzgar al prójimo? Bueno, porque la ley no está en mí para juzgar, la ley está en mí para cumplirla. Entonces, si yo juzgo al prójimo, tendré que preguntarme, ¿estaré yo cumpliendo la ley? Eso es fascinante para el examen de conciencia. El día que yo me atreva a señalar, pues tendré que ver, acuérdate esa imagen que hay muy bonita, de que cuando uno señala, hay un dedo señalando a ti y 3 me están señalando a mí, que son estos 3, están señalándome a mí, 1 para ti, 3 para mí. O sea, yo te acuso a ti de que no cumples y tal vez 3 de mis dedos me acusan a mí de que yo no cumplo. Entonces la ley no es para juzgar al prójimo, es para cumplirla, lo que nos advierte ahí. Y también, hermanos y hermanas, pasamos a Gálatas. Y en Gálatas, hermanos y hermanas, capítulo 6, versículo 15, también
exhorta a Pablo que antes de meternos en el juicio, vamos a corregir con espíritu de bondad. Y estamos en el capítulo 6, versículo 1 al 5. Y son algunos consejos que da Pablo acerca de corregir con bondad. Hermano, si alguien cae en alguna falta, ustedes los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad. Corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Lleven las cargas unos de otros, así cumplirán la ley de Cristo. Si alguno se cree algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine sus propias obras, y si siente algún orgullo por ellas, que lo guarde para sí y no lo haga pesar sobre los demás. Para esto sí, que cada uno cargue con lo suyo. Interesante, hermanos y hermanas, importantísimo para la vida espiritual. O sea, este tema, hermanos y hermanas, donde dice, piensa en ti mismo porque tú también puedes ser tentado. Es que por eso me pide, lo que yo tengo que hacer por el prójimo lo tengo que medir con bondad. Por eso, hermanos y hermanas, el juicio nos queda grande a todos nosotros y nosotros no somos dignos de hacerlo. La fe siempre es una ruptura con algo que ata y me esclaviza. Hoy para nosotros, con el mandato cristiano y evangélico de Jesucristo el Señor, de que no nos compete a nosotros juzgar y que el papel de jueces nos queda largo, la fe nos llama a romper, a hacer ruptura, con eso de corregir a la gente a través del juicio, de estarnos encargando y llegando a conclusiones acerca de la vida de la gente, porque el criterio humano, hermanos y hermanas, es superficial. El criterio humano ve por apariencias. Sin embargo, Dios mira el corazón del hombre, de la mujer, y lo que ha pasado ahí dentro, el dolor que puede haber en una persona, hasta dónde se fue en la voluntad propia para hacer lo que estaba haciendo, en el desvío que cayó, en la transgresión a la ley que cayó, en el incumplimiento de su vida cristiana. Eso lo sabe Dios y solamente Dios. Nosotros vemos a través de un espejo de apariencias, hermanas y hermanas, muy superficial, y para nosotros es mejor entender que lo que tenemos que hacer es levantar al caído, sacarle el fango al que se ha ensuciado, buscarlo, rescatarlo, traerlo a la casa del Padre y lograr que la persona vuelva en sí, repare el daño y vuelva a proclamar su fe en Jesucristo el Señor y en el amor a la comunidad. Esa es nuestra misión. Así que yo espero que en el nombre de Dios hoy todo esto esté bastante claro para nosotros. Vamos a seguir hablando de estos temas a través de estos pequeños segmentos con el favor de Dios. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre